Una vez yo fui con un amigo muy querido de ustedes, muy conocido. Nos fuimos a almorzar, ¿sí? Nos fuimos a almorzar, sector del centro. Y pues fuimos y teníamos hambre, entonces en ese tiempo, no sé ahora, los restaurantes de arroz chino y de comida china tenían fama de la porción, ¿sí? Entonces ya era tarde, entonces fuimos, no sé qué, tal. Los que saben la historia están riendo y entonces nos sentamos hablando de una y otra cosa, no sé qué, y entonces pedimos el arroz chino, efectivamente la montaña de arroz casi nos tocaba, era ¿qué hubo para seguir hablando? Y entonces, en fin, entonces empezamos a comer y era atendido, los propietarios eran de nacionalidad también china, ¿sí? Entonces asumimos, no sabemos porque nosotros no sabemos chino, entonces, y yo les voy a decir por qué. Entonces nos sentamos a comer y entonces le dijo a la chica que nos atendió, le dijo, oye, no tienes salsas, que no sé qué, y tráenos salsas. Y entonces ella cogió, se fue hasta otra mesa y nos trajo unas salsas y después se devolvió con un solo tarro y lo pasó y lo que alcanzamos a oír, ¿sí? Le entendimos, lo dejo ahí, mírelo ahí, ¿sí? Lo pongo aquí, no supimos exactamente. Y entonces cogimos el tarrito de la salsa y empezó a echarle salsa al arroz. Y bueno, cuando lo fue a probar, era ají, picante. Entonces, no quiero ridiculizar a las personas de nacionalidad china, yo no sé hablar chino, ¿no? Entonces, más o menos como yo lo escuché, entonces él llamó, pero mira que tú me trajiste las salsas y no me dijiste que era ají. Entonces ella le dijo, yo le dije que era ají y le dejé ahí. Entonces, pero no te habíamos entendido que era ají, ¿sí? Entonces él dijo, no, yo no me voy a comer eso así, no sé qué, cámbiame eso. Entonces ella cogió el plato, entró. Y insisto, yo no sé nada de chino, entonces por allá ella fue y le dijo a la persona en la cocina en chino, ¿no? Ay, ña, ña, ña. Sacaron otro arroz. La verdad sacaron un arroz rendido con otro arroz para mitigar un poquito el picante que había en el arroz. Y pues nos tocó comernos el arroz así, picante. Todo por un problema de comunicación, todo por un problema de tal vez un mensaje incorrecto, ¿sí? Todo por un problema de tal vez no haber entendido con claridad desde el comienzo qué era lo que nos estaban tratando de decir. Ahora, no hay culpables en la historia, ya nos hemos reído muchas veces con esto, lo recordamos de vez en cuando, pero hay un problema con el mensaje. Y hoy quiero hablarles precisamente de una enseñanza que he titulado, o una predicación que he titulado, el mensaje correcto. El mensaje correcto, 3 palabras, el mensaje correcto. Y para ello vamos a ir a Mateo, capítulo 4, versículo 23. Así que aliste su Biblia, vamos a leer, vamos a entrar. Para los que creen que Dios va a hacer algo, hoy va a ser una mañana especial, va a pasar algo, Dios nos va a tocar. Por allá uno creyó, otro, bueno, qué bueno, allá atrás, gracias. El resto, pues bueno, si no quieren creer, se van a perder la bendición hoy. ¿Cuántos quieren creer esta mañana? Eso está mejor. Mateo capítulo 4. Y aprovechando que estamos aquí en confianza, ¿cierto? Quiero decirle que con preocupación, el mensaje que deberíamos dar es un mensaje que a veces no es el adecuado y no es el correcto. Es más, a veces, lamentablemente, no estoy hablando de esta iglesia, sino en algunas partes del cuerpo de Cristo, el mensaje no está ajustado al mensaje correcto que deberíamos hablar. Y entonces es necesario revisar cuál es el mensaje correcto.
¿Cuál es la forma de dar un mensaje correcto? ¿De qué consta un mensaje correcto? ¿Qué tiene un mensaje correcto? ¿Qué debo hacer para dar un mensaje correcto? Así que vamos a tomar Mateo 4:23 y le quiero pedir el favor que lo lea conmigo fuertemente. ¿Listo? Vamos a leerlo todos. Pero cuando usted lo lea, por favor, léalo despacio y tratemos de entender cada cosa de la que estamos leyendo. ¿Listo? A la voz de tres vamos a leer Mateo 4:23. 1, 2 y 3. Amén. Voy a tomar de este pasaje 3 cosas que nos hablan de un mensaje correcto, de un mensaje acertado, de un mensaje asertivo. Porque lamentablemente, insisto, no pasa acá, pero a veces nuestro mensaje ha ido cambiando, ¿sí? Nuestro mensaje se ha vuelto un poco más motivacional, un poco más humanístico, un poco más dale que tú puedes, un poco más. Y a veces hemos dejado algunas cosas que para mi criterio son bases y son cimientos en los que realmente debemos enfatizar en el llamado, ¿sí? Y como nuestra predicación y nuestros mensajes van hacia las personas, a veces ha habido como la tendencia a desviar un poco, ¿no? Entonces hay que enfocarse un poco más en el oyente y todo. No estoy diciendo que Dios no esté preocupado por nosotros y que Dios no quiera ministrarnos a nosotros. De hecho, voy a tocar un punto muy relacionado con esto, pero lo que quiero que entendamos es que hay un mensaje correcto y a veces hay un mensaje que no es tan correcto, y al no ser tan correcto ya pierde su veracidad. Entonces, de lo primero que quiero hablar es predicar, ¿sí? Aunque en el pasaje que acabamos de leer dice primero enseñar, ¿cierto? Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando. Voy a hablar de Jesús porque Jesús es la persona que tiene los mensajes más asertivos, los mensajes más correctos, los mensajes más poderosos que hay, los tiene Él. Y debemos aprender de nuestro modelo, que es Jesús. Entonces lo primero que quiero decirle es, dentro del mensaje correcto es predicar, ¿sí? Quiero decirle que nosotros tenemos un mensaje para dar. Y a veces es preocupante que nosotros no sepamos predicar. Y no estoy hablando del arte de pararse frente a un auditorio y tal vez tratar de dominar el auditorio, tener, no sé, un orden, algo sistemático y dar un mensaje. Lo que estoy diciendo es que a veces no tenemos claro el mensaje. Y como no tenemos claro el mensaje, entonces no podemos predicarlo y no podemos hablarlo. Y es muy necesario que como iglesia nosotros tengamos un mensaje. Un hijo de Dios debería siempre tener algo que decir en cualquier situación, a cualquier persona, indistintamente de no sé si le puedo hablar o no, no sé, me da miedo, me da temor, pero independientemente de eso deberíamos tener un mensaje. Un mensaje es un sermón, un mensaje es algo que yo tengo que decirle a alguien, ¿sí? Y Jesús siempre tuvo un mensaje. Por eso nosotros nos congregamos, porque siempre hay un mensaje, siempre hay una palabra que podemos escuchar de parte de Dios. Y hoy yo quiero, con la ayuda de Dios, dar el mensaje correcto para que se desate una unción, para que se desate algo de Dios hoy, sano, bueno, agradable, perfecto, en la iglesia el día de hoy. Entonces, no podemos olvidar eso. Y cuando Jesús empieza su ministerio, ahí en Mateo 4, dice el verso 17 que el mensaje de Jesús, escúchalo muy bien, dice: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, ¿sí? Ese fue su mensaje como predicador. En un mensaje correcto hay que predicar un mensaje, hay que tener un mensaje. Y el mensaje de Jesús era arrepentirse,
Para aquellos que lo conocen, recuérdelo, y para los que no, se los informo. Y es la palabra arrepentimiento: aduce, implica, conlleva a un cambio de dirección. No es solamente una culpa, no es un remordimiento, no es solamente, uy, me siento mal pero sigo igual. El arrepentimiento es un cambio que me lleva a dejar cosas, a tomar otras, a cambiar mi estilo de vida. Y Jesús predicó esto, arrepentimiento, ¿sí? Yo me puse a pensar, bueno, y si alguien predica, ¿qué debe predicar? ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces nos hemos vuelto predicadores de toda la necesidad, pero hemos dejado de un lado la necesidad de Dios. Y Dios está buscando gente que se arrepienta. Y como ese mensaje a veces no me puede parecer muy conveniente a mí, porque yo quiero que me suplan una necesidad, que me atiendan en alguna cosa, olvido que el mensaje principal del evangelio es ese: es volverme a Dios, es un cambio de mentalidad, es un cambio de accionar. Si usted se fija en Eclesiastés 1:1 en adelante, porque tenemos que ver que si tenemos que predicar, pues ¿qué diría un predicador? ¿Cierto? Estamos viendo a Jesús predicando y estamos viendo que Él dice que es necesario arrepentirse. Y Eclesiastés 1 dice: ¿palabras de quién? Del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Sabe qué implica eso? Un cambio de dirección también. Es que tú estás muy centrado en tus cosas y Dios quiere un cambio de dirección. Ese es mi mensaje. Es que como yo hoy pienso que yo voy bien. No, mi mensaje es, si te predico a ti que no conoces de Dios, es: tú debes cambiar la dirección en la que vas. Eso fue lo que dijo Jesús. Cuando el predicador Salomón dice vanidad de vanidades, créame que sí tiene relación con lo que decía Jesús: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, todo es vanidad. Todo lo que usted tiene acá, y este hombre Salomón en particular sabía disfrutar y había disfrutado de muchísimas cosas, de muchísimas riquezas, de muchísimos títulos. Él no tenía necesidad económica, había comido lo que quería, tuvo las mujeres que quiso, hizo y deshizo. Ese era el predicador. Y sin embargo, cuando él predica, cuando dice palabras del predicador, ¿cuáles son las palabras de un predicador? Una prédica, un sermón. Y él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y si usted continuara leyendo Eclesiastés, dice: todo lo que hay bajo el cielo, por lo que nos fatigamos y toda la labor, es fatigoso, es vanidad, es vano, no es eterno. Y quiero hablarle que ese mensaje correcto del que nos está hablando Jesús es: arrepentíos, el reino de los cielos ha llegado. Nosotros generalmente andamos muy constantemente en nuestro reino, en nuestro cuento, en nuestra vida, en nuestros afanes. Y lo que Dios está diciendo acá: hay un reino y es de Dios, y ese reino ha llegado. Cambie la dirección, porque si el reino ha llegado y usted va en otra dirección contraria al reino, usted no va a tener el acceso al reino. Eso es lo que Jesús le está diciendo a la gente. Eso es lo que el predicador está diciendo: mire, yo he tenido mucho, pero de todo lo que yo tengo, todo es vanidad, todo es pasajero. Hay algo más. De hecho, Eclesiastés termina con el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. O sea, prácticamente en ese discurso, el hombre más rico de la Biblia coge y las desplaza todas las riquezas y dice: lo más importante es esto. Y quiero hablarle de ese mensaje que es el correcto, y es: el reino de los cielos se ha acercado a nosotros por medio de Jesús. El reino de los cielos se acerca a nosotros cada vez que nosotros venimos a la iglesia, escuchamos una palabra, cantamos. El reino de Dios se está acercando a nuestras vidas. Pero es necesario un cambio de dirección. Es necesario un mirar en que yo debo volver la mirada. Tal vez estoy mirando en el punto correcto y tengo que ubicarme hacia lo que Dios quiere hablarme. Si le estoy hablando de un reino, implica que hay un rey. Y si hay un rey, él gobierna, y si gobierna tiene unas leyes, y si tiene unas leyes hay algo que hay que hacer.
Si no fuera así, todos haríamos en las naciones y en los países lo que bien quisiéramos. No hay leyes. ¿A qué me sujeto? Pero cuando Cristo viene, le dice a la gente: arrepiéntanse, cambien la dirección. El reino del cielo, de los cielos, ha llegado. O sea, todo este reino humano, todo lo que usted ve aquí es vanidad. Algún día se va a acabar. La vida se nos va a acabar, la carrera se nos va a acabar, los afanes del dinero se nos van a acabar. Por eso el predicador dijo: todo es vanidad. El carro se nos va a acabar, la casa se nos va a acabar. No va a perdurar para siempre. Arrepiéntase de esa óptica personal, individual, egoísta que usted tiene hacia sus cosas, hacia lo mío. No, es que esto es mío, esto es mío. Todo es vanidad. El reino de los cielos se acerca en la persona de Jesús. Y hay un rey que exige algo. ¿Dónde? Arrepiéntase. Eso es una exigencia, eso es una solicitud, si usted lo quiere llamar así. Entonces, tal vez nuestro mensaje, nuestras prioridades en ocasiones deberían cambiar de dirección. Lo que estás haciendo, ¿lo estás haciendo para el reino de Dios o para tu reino? Lo que tú haces día a día, ¿lo haces porque sientes que estás dirigido por Dios o porque te sientes dirigido por tus necesidades? ¿Cómo tienes encaminadas las prioridades de tu vida? ¿Cómo estás viviendo la vida? ¿Acercándote al reino de Dios, cambiando la dirección, o pensando en lo que tú tienes que hacer, porque tú debes lograr, porque tú tienes que alcanzar? Y no se preocupen, en Dios tenemos sueños, metas, aspiraciones, promesas. Pero lo que quiero es que entendamos esta parte tan importante. La vida es un momento. Por allá lo dijo el filósofo, ¿no? La vida es un ratico. La vida es un momento. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios es eterno. Lo que usted busque en el reino de Dios va a redundar en eternidad. Lo que usted busque para Dios va a redundar en vida eterna para muchos. Para gente que necesita la salvación, para personas que tal vez tienen una eternidad condenada al infierno tal vez. Ese fue el mensaje de Jesús. Mire, cuando uno mira específicamente qué dice un predicador por lo general me lleva a mí al arrepentimiento. Jonás 3, versículo 1, 4 y 5. Dice que el profeta, finalmente, usted sabe la historia, accede a predicar en Nínive, ¿cierto? Él no quería ir a predicar a Nínive. 3, verso 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Y el verso 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. ¿Y qué? Léalo conmigo. ¿Y qué? Predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Eso implica arrepentimiento, eso implica el cambio de dirección. Jonás era un predicador y vea lo que predica. ¿Qué estamos nosotros predicando para nosotros mismos? ¿Qué estamos escuchando nosotros constantemente en las predicaciones? Si es un cambio de dirección, si es un cambio, si es un arrepentimiento. Porque aún conociendo a Dios hay cosas que a veces se nos desvían de la prioridad y entonces hay que volverlas a encauzar. Ahí también funciona que el reino de Dios se acerque y que yo vuelva a rendir todo al reino de Dios. Estamos hablando de ese reino y hay que mirar qué tan cerca está ese reino. Mire, Jesús lo dijo varias veces: Mateo 17, Mateo 9:35, Mateo 4:23, que ya lo vimos. ¿Y saben nosotros de qué deberíamos predicar? Del reino de Dios. No de tanta anécdota,
Yo comencé diciéndole una, pero es una forma de ilustrar. No me centré en la historia. Pero ¿qué estamos predicando ahora? De experiencias personales, de lo que yo creo, de lo que a mí me parece. Deberíamos predicar, sí, la palabra, pero también del reino de Dios. Y insisto, el reino consiste en alguien que está superior, tiene algo para decir y yo debo transmitirlo. Eso es un mensaje del reino. Por eso es que el mensaje del reino a veces carece de popularidad, pero deberíamos hablar más de eso. Lo segundo, enseñar. El mensaje correcto entonces en primera instancia consiste en predicar, y la predicación en sí consiste en hablar del reino de Dios y que me lleva a mí un cambio de dirección. Pero lo segundo dentro de un mensaje correcto es enseñar. Y enseñar me deja inferir que es algo que se muestra, que se deja ver. La enseñanza es algo muy necesario. ¿Sabe que nosotros carecemos de enseñanza? Por eso es que a veces, como no nos han enseñado y como no conocemos la escritura, entonces tendemos a desviarnos, a aceptar cosas, doctrinas que no son correctas, a aceptar maneras de pensar. Se nos alteran los principios, se nos alteran los valores, porque cuando algo no está arraigado con una convicción individual y genuina, entonces cualquier otra corriente me puede tocar a mí. Y Jesús enseñaba, predicaba del reino, pero también le enseñaba a la gente. A veces hay que predicar, pero a veces hay que enseñar. Y a veces faltan maestros que puedan enseñar. Necesitamos que Dios levante gente para que enseñe. La enseñanza implica encaminar, guiar. La enseñanza implica mostrar cuáles son los parámetros, los preceptos para poder ir por ellos y caminar por ellos. Son instrucciones, son patrones de conducta. Nunca se equivoque con esto. El cristianismo no es un culto más, no es un credo más, es un cambio de vida que me lleva a cambiar mi conducta, que me lleva a ser diferente, no porque haya un lugar donde me prohíban y me dicen, sino porque el estilo que estoy llevando de vida es diferente. Sí, mire, los cambios de vida no son solamente relacionados con cosas celestiales, también lo son con cosas humanas. ¿Qué pasa si usted entra a un determinado trabajo donde su horario de trabajo es de 10 de la noche a 6 de la mañana? Le cambia el estilo de vida, le cambia el sueño, le cambia la costumbre, a qué horas como, a qué horas almuerzo, me cambia todo. El cristianismo es esto, es un cambio de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La predicación, relacionándolo con el punto 1, me da un mensaje, y la enseñanza me enseña cómo practicarlo. Y ese fue el mensaje de Jesús. Si usted se fija, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. Y son dos actividades que, aunque se hace paralelamente, las está separando, porque ambas son importantes. Ese es el mensaje correcto. Cuando usted se siente instruido, escúcheme, más que motivado, es una enseñanza más asertiva. Cuando usted siente que la palabra o lo que está pasando desnuda su alma y le muestra cosas que usted tiene que entender, que tiene que hacer, entonces es un mensaje más efectivo que solamente un mensaje motivacional. Eso es enseñar. Para aquellos que son padres, sabrán que enseñar a un hijo no es fácil y no es el qué placer, ¿no? Y él obedece, y yo le digo, y yo le digo, y él obedece. ¡Ay, qué lindo! Generalmente los seres humanos no somos dados a obedecer rápidamente, a entender rápidamente. Es un proceso incómodo. En Timoteo, Pablo le está diciendo que no sufrirán la sana doctrina.
Eso es sufrir la sana doctrina. La incomodidad de obedecer, la incomodidad de ponerme en atención a lo que Dios me está diciendo y ajustarme a los parámetros del reino. Eso es el reino de Dios también. El reino de Dios no solamente son los dones del Espíritu fluyendo y tocando y sanando. Sí pasa eso cuando viene el reino de Dios, pero no es el centro del reino, no es el centro del mensaje, no es toda la esencia del mensaje correcto. Y de vez en cuando una persona predica, debería ser guiada a eso, a dar el mensaje más acertado, tal vez no el más cómodo. Entonces Jesús está enseñando, porque cuando se enseña hay luz, cuando se enseña hay claridad. El Salmo 109, verso 105, ¿sabe qué dice ese salmo? Antes de llegar, ¿sí? Lo cantamos hoy, ¿cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es la enseñanza, algo que me muestra la verdad como es. Esa es la enseñanza de la Biblia. Porque a veces la enseñanza no nos muestra lo duro que puede ser la doble moral, la doble vida. Porque a veces la falsa enseñanza no nos muestra qué está pasando con nuestro país si nosotros no entendemos lo que está sucediendo. Y la enseñanza nos muestra todo eso a nosotros, nos muestra la verdad. La enseñanza nos deja ver. Nosotros necesitamos ser enseñados. Éxodo 4:12. Dios y Moisés están ahí en una conversación. Dios está que le insiste que hágale, que el llamado, que esto, y Moisés no sé, se dio el lujo de decirle eso a Dios. No, yo no creo, de pronto yo no soy la persona. 4:12 dice: ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Te voy a mostrar lo que has de hablar. ¿Sí? Fíjese que ahí tenemos una referencia de lo que es enseñanza. Te mostraré. También en Éxodo 19:20 dice: y descendió Jehová sobre el monte, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés en la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Sí? Y aquí está hablando del tema donde él empieza a dar instrucciones en el monte. Le empieza a dar instrucciones para que el pueblo se aliste. Enseñanza. La escritura me enseña cosas, la Biblia me enseña cosas. Jesús se dedicó a enseñar, Jesús se dedicó a hacer cosas para que la gente pudiera entender su mensaje. Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito. ¿Para qué? Para enseñarles. Necesito que ustedes aprendan, necesito enseñarles cómo son las cosas, necesito enseñarles cómo vivir. Arrepiéntase, el reino ha venido, cambie la dirección y ahora le voy a dar enseñanzas. Ese es el mensaje correcto. El mensaje correcto no es: sigue como vas, que como vas bien y ya, y Dios tendrá misericordia y bueno, algún día va a pasar algo. No es el mensaje correcto. Dios tiene de nosotros misericordia y nosotros debemos entender eso, pero también tenemos que entender el mensaje. Salmo 19, versículo 7. Y esto que vamos a leer a continuación es un poder que solamente tiene la Escritura, que solamente tiene la Biblia, que ningún otro libro, palabra, mensaje motivacional podría llegar a tener.
Y yo quiero que usted hoy, conmigo, otra vez vamos a leer la escritura y vamos a leer este verso para que usted entienda lo que pasa cuando nosotros tenemos la enseñanza y caminamos en esa enseñanza. Mire lo que pasa. ¿Listo? Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2, 3. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Muchas veces nosotros hemos requerido sabiduría para lo que tenemos que hacer, para nuestros planes, para nuestro reino. Pero mire que cuando yo leo la Biblia, la misma Biblia me convierte el alma. ¿Alguien quiere ser sabio acá? Bueno, aquí está la respuesta. Conózcala y póngala por obra, y usted, no por arte de magia, sino por arte de esta palabra, por obra de esta palabra, usted se va a volver un sabio. ¿Cómo hago para ser más sabio? Aprenda la Biblia y aplíquela. Mire que no es tan complicado, no tiene que ir a un lugar específico a que lo empoderen, a que le impongan manos y que fulano de tal. Yo respeto la unción, pero el mensaje correcto está aquí. La palabra de Dios, la ley de Jehová no tiene errores. ¿Qué dice? Es perfecta. Y dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es más, ese es otro tema, pero dice el verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y muchos de nosotros buscamos nuestra realización, está bien. Buscamos ser felices, está bien. Muchos de nosotros queremos lograr a un lugar o a un punto y llegar a un peldaño donde nos sintamos realizados. Le tengo una noticia: la palabra de Dios lo ayuda a realizarse a usted y le alegra el corazón, le da la felicidad, le da el gozo genuino, le da la paz que las circunstancias no le dan, independientemente de lo que usted esté viviendo o no. Cuando usted atesora la Biblia, entonces su vida empieza a ser transformada y empieza a cambiar. Ese es el mensaje correcto. Entre nosotros a veces hay ignorancia porque desconocemos nuestro manual, desconocemos nuestro mensaje, desconocemos las leyes, los estatutos, lo que Dios dice. En ocasiones, cuando a veces me han pedido alguna opinión de algo, bien sea en alguna consejería o en algo, ¿usted qué piensa? Y yo digo, creo que lo que yo piense no importa, importa lo que diga Dios que hay que hacer. ¿Usted qué me aconseja? ¿Sirvo de fiador o no sirvo de fiador? Hermano, pues yo no, mejor dicho, yo no tengo que opinar. Yo solo le voy a dar Proverbios 6:6 y ya, ahí está claro. ¿Qué piensa Dios? ¿Le importa más qué pienso yo o qué piensa Dios? No, pues Dios, pero pues, bueno, pues miremos aquí qué piensa Dios del tema. Ese es nuestro mensaje y debería ser nuestro mensaje. Una de las cosas que a mí me llama la atención, de tantas que me llama la atención de Dios, es que Dios no le gusta tener un pueblo ignorante. Escuche, a Dios no le gusta tener un pueblo ignorante. Por eso les da una ley, para que sepan por dónde ir y no vayan a tumbos, a ciegas. Si lumbrera es a mis pies tu palabra, es porque Dios no quiere la ignorancia en medio de nosotros. Ni la ignorancia doctrinal, ni de la vida. No le estoy hablando específicamente de estudios, le estoy hablando de esa ingenuidad, de aquellas cosas que nos pintan como doctrina buena y no lo es. Y eso está abundando ahora y es necesario enseñarlo, es necesario entenderlo, es necesario que usted escuche una voz de alerta donde le digan, cuidado, atesore la palabra, para que cuando le den algo diferente a la palabra usted diga, uy no, esto no me sabe a lo que me sabe la escritura que yo he leído, lo que yo he aprendido. Dios siempre quiso enseñar.
Por eso en Éxodo hay muchas referencias. Éxodo 24:12, Deuteronomio 9, Deuteronomio 6, donde dice enseñarás al pueblo. Es más, una de las tradiciones dentro del pueblo hebreo era que el padre desde muy pequeño a su hijo le recitaba la Biblia. Y estas palabras las andaréis andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las hablarás a tu hijo, las hablarás en la mesa, colocarás en los dinteles de tu puerta. Porque era necesario enseñar, afianzar el conocimiento. Mi pueblo pereció, dice la Escritura, porque le faltó conocimiento. Y necesitamos conocimiento en estos días. La Biblia nos hace discernir entre lo malo y lo bueno. Es una lámpara que nos muestra, nos da, yo no había visto esto acá. ¿Ese criterio de dónde sale? De acá. Jesús enseñaba. Y por tiempo no lo vamos a revisar, pero él sí que usaba Biblia. Él sí usaba el Antiguo Testamento. Él citaba a los profetas, citaba a Isaías, citaba Miqueas. Porque es necesario enseñar y tener un conocimiento. Es bueno que nosotros le digamos en nuestra vida no a la ignorancia. Tal cosa, bueno, lea, escudriñe primero, escuche. Ese es el reino de Dios. Un reino que nos impulsa al cambio. Un reino que nos impulsa a no seguir como vamos. A veces hay un peligro en la rutina de la vida. ¿Sabe cuál es? Seguir todos los días igual a como vamos. Me levanto, trabajo, boto todo mi esfuerzo, mi talento en el trabajo. Llego cansado, casi no tengo tiempo. Veo televisión. Las 5. Y vuelvo. Y una y otra vez. Y una y otra vez. Y una y otra vez. El reino de Dios se ha acercado. Y usted tiene que decir: yo necesito un cambio de dirección. Tal vez no tanto en el arrepentimiento para la salvación, tal vez en el cambio de las prioridades, tal vez en el cambio de el cuidar la relación con Dios, porque el ritmo de la vida del cual le estoy hablando es absorbente y a veces me roba tiempo. ¿Les ha robado tiempo o no les roba tiempo? Ok, nos roba tiempo, nos roba espacio. Y quiero terminar con el tercer punto, que es la buena noticia, entre comillas. Todas son buenas noticias, pero le he hablado de un reino que exige, ¿cierto? De una palabra que me enseña y me da luz, porque tengo que tener cuidado y me muestra por dónde ir, y no son mandamientos de hombres, sino son cosas de Dios, y que a veces eso puede llegar a incomodar. Pero el mensaje de Jesús era predicar, enseñar, ¿y qué más? Mateo 4:23. Vamos a ir nuevamente a Mateo 4:23. Sanar. Y sanando toda enfermedad. ¿Y qué? Y toda dolencia. Aquí viene lo bueno. Escúcheme, aquí viene lo interesante. Dios te dice: tengo un reino, tengo algunas condiciones, tienes que cambiar la dirección. Te voy a dar unos mandamientos que te van a incomodar, pero te van a llevar por el camino que es. Pero ahora te voy a ministrar. Si vienes al reino, si cambias la dirección, si escuchas mi voz, entonces tú vas a recibir lo que tú necesitas. Fíjese que la sanidad y la curación de dolencias está de últimas, porque parece ser que lo más importante de nuestro mensaje debería ser predicar el reino, enseñar, y el que quiera someterse a eso, entonces vamos a sanar, vamos a tocar, vamos a bendecir. Jesús se preocupó no solamente por un espectáculo de milagros,
por un show donde la gente era liberada, el otro era sano, el otro era resucitado. Eso es totalmente visible, totalmente estremecedor. La gente va a estar ahí mirando, es llamativo. Pero Jesús siempre centró su mensaje en estas tres cosas, y las dos primeras les dio una trascendencia importante. Se lo puedo demostrar. La mujer toca el manto, la que tiene el flujo de sangre, lleva 12 años enfermo, usted debe saber la historia. Toca el manto de Jesús y Jesús le dice, ¿qué le dice? Duro, dígalo duro. Bueno, sí, perdón, están más certeros que yo en la Biblia. Sí, esa es la respuesta inmediata de Jesús. ¿Quién tocó mis vestidos? Pero cuando ya la mujer sale descubierta, ¿cierto? Le dice, hija, tu fe te ha salvado. O sea, lo fácil era la sanidad. Jesús estaba interesado era en la salvación, en el arrepentimiento, en el cambio de la dirección, en enseñarle que lo que había hecho el milagro sí era el poder de Dios, pero que ella tenía que ser salva. Tu fe te ha hecho salva. Y esa frase, tu fe te ha salvado, está en varias sanidades. Cuando Jesús sanaba a la gente, le decía, vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Porque lo más importante no es llevarse solamente el milagro, lo más importante es llevarse el reino, la enseñanza y la sanidad. Ahí sí, el combo completo, con papa agrandada y todo si lo quiere. Ese fue el mensaje de Jesús. Y por eso yo he querido hoy darle un mensaje muy sencillo con estos 3 puntos. Y asimismo quiero imitar al maestro. Debe ser nuestro patrón de conducta, debe ser nuestro ejemplo a seguir. Jesús debe ser la persona a la que nosotros más deberíamos admirar. Cómo enseñó, cómo hizo, cómo actuó. Ya le hablé del reino, ya le hablé del cambio de dirección. Ahora viene su turno con Dios y mi turno con Dios. Así que quiero pedirle que esté en pie. Y vamos a revisarnos cómo estamos nosotros con Dios. Si el reino de los cielos se ha acercado, ¿estoy bajo ese reino? ¿O son otras mis prioridades? ¿Estoy conociendo lo que Dios me está enseñando? ¿O no tengo ni idea de los preceptos de Dios? No sé qué hacer, no sé para dónde ir. Hay cosas trascendentales en las que estoy perdido, porque eso quiere decir que carezco de enseñanza, que ignoro muchas cosas físicas y espirituales. Y tranquilo, tranquila, haciendo los 2 primeros se desata el tercero. Más fácil. Así que yo quiero pedir el favor hoy que si usted en alguno de estos puntos necesita volver, pase. Yo quiero hacer una oración, quiero empezar a ministrar y quiero que Dios nos toque. No quiero que nadie esté pendiente si pasó este o no pasó aquel. No quiero saber si es su prioridad o no es su prioridad hacer esto o aquello. Pero lo que quiero es que hoy Dios nos pueda ministrar a nosotros en esa necesidad de volver, de que el reino de Dios sea predicado, de que el reino de Dios venga a nosotros, de que tengamos la prioridad correcta, de que vivamos para Él, de que si estamos envueltos en la vanidad de lo pasajero, volvamos a Él, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando usted se acerca al reino de Dios, entonces Dios empieza a obrar cosas en su vida. Empieza a obrar la sanidad, empieza a obrar la libertad. Pase, el que quiera pasar vaya pasando mientras yo les estoy dando ese tiempo para que puedan pasar.
Necesitamos el reino de Dios. Si quieren, háganse un poco más adelante para poder darle espacio si alguien más va a pasar. El reino de los cielos está en este lugar. El reino de Dios está aquí. Y hoy vamos a cambiar la dirección. Yo quiero pedirle también a los colaboradores si me pueden ayudar. Vamos a ministrar, vamos a orar. Con libertad. Por la persona que usted sienta orar, vamos a ministrar. Y vamos a hablar del reino de Dios. Hay un reino. Hay un reino que Dios quiere implantar. Hay una gente a la que Dios quiere tocar. Dios está llamándolo al reino, a su reino. Perdónenme molestarlos un poquito. Córranse un poquito hacia adelante, por favor, para que quedemos un poco más cómodos. Gracias. Padre, ahora en el nombre de Jesús, nosotros oramos para que el reino de los cielos se acerque a este lugar, Señor. Que el reino de Dios venga. Para aquellos que llevan tiempo y han conocido y tal vez han estado lejos del reino, en el nombre de Jesús, oramos para que el reino de Dios se acerque. Para que venga la luz de tu palabra, Señor, y entonces entendamos las cosas que debemos entender, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te damos gracias por el mensaje correcto, por el mensaje que debes y quieres que sea predicado. No un mensaje humano, no un mensaje donde somos nosotros los que salimos a resurgir, sino donde es tu palabra la que es predicada. Toca con tu palabra, Señor. Mira a aquellos que nos han absorbido los afanes de la vida, la vanidad. Todo es vanidad. Pero entonces ahora queremos volvernos a ti. Aquí está el altar. Aquí está Dios. El que quiera entregarse y el que quiera rendirse, hágalo ahora. Hágalo ahora. Levante sus manos, levante su voz, párese, arrodíllese. No sé, usted y Dios. Probablemente un colaborador ore por usted, pero si aquí está el altar, es el tiempo de acercarse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entregue sus prioridades, entregue sus luchas, sus afanes, entregue lo que usted piensa que lo tiene un poco alejado de lo que es el reino, la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Dios. ¿Cuál es la prioridad? Así trabaje o estudie, Dios. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué debo aprender? Biblia, escritura, enseñanza, los preceptos de Dios. Eso es lo que a usted lo fortalece. Anunciaremos al mundo. En el nombre de Jesús.